Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. Vamos a entrar al capítulo 19 de este libro. En sus primeros versículos, del 1 al 3, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo se estaba dirigiendo a personas que se las presenta como discípulos, es decir, seguidores de alguien. Y como seguidores de alguien, seguramente ellos estaban proclamando la palabra que en este caso les había dicho Juan el Bautista. Y que cuando ellos decidieron seguir a Dios, lo habían hecho con el conocimiento que habían adquirido de lo que había dicho Juan el Bautista. Y como estas personas se presentaban como discípulos del Señor, y seguramente hablando a otras personas, es que Pablo les pregunta: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué les hace Pablo esa pregunta? Porque Pablo sabía perfectamente que la obra o el ministerio de Cristo en esta tierra solo es posible si se lo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo. Jesucristo les había dicho a sus discípulos: ustedes irán por el mundo a predicar la palabra, pero todavía no lo hagan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y estas personas le dijeron a Pablo: ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo se preguntaba: ¿cómo es que están haciendo la obra que Dios ha mandado a hacer en este mundo si no habéis recibido el Espíritu Santo? La conclusión sería: ustedes lo están haciendo en sus propios conocimientos, es decir, este es un trabajo que lo están haciendo en sus fuerzas, en sus conocimientos, pero no está dirigido ni sustentado por el Señor mismo. Porque el Señor había dicho: voy a mandar sobre ustedes el Espíritu para que esta obra se haga. Es decir, estaba diciendo el Señor: yo mismo me voy a hacer cargo del ministerio en la tierra, solamente los voy a utilizar a ustedes. Estos discípulos no estaban actuando de esa manera. Y bueno, esto parece ser un problema de solo esa época, pero en realidad no la es. En nuestra época también estamos viviendo algo parecido. Muchas personas que están queriendo seguir al Señor, muchas iglesias que se abrieron en esa pretensión de seguir al Señor, y sin embargo están siguiendo sus propios pensamientos, porque les es difícil escuchar lo que Dios dice respecto de nosotros. Entonces ellos prefieren escuchar lo que les suena más agradable a sus oídos, aunque sepan que eso es mentira. Entonces, cuando ellos respondieron: no conocemos y no sabemos del Espíritu Santo, a estas personas que eran discípulos de Juan el Bautista, Pedro no los reprimió. Simplemente Pedro entendió y decía: si ellos han escuchado a Juan el Bautista no hizo una mala obra. El problema es que
Juan el Bautista no conocía de esto del Espíritu Santo, porque esto vino después de su muerte. Entonces, era lógico pensar que estas personas no estaban haciendo una obra por maldad, sino simplemente por falta de conocimiento. Entonces, Pablo les aclaró cuál es el verdadero ministerio y cuál es la fuente y la raíz de todos. En los versículos 4 al 7 dice, Pablo dijo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, lo que les estaba diciendo Pablo es, si ustedes han creído y siguen las enseñanzas de Juan el Bautista, entonces deben recordar que este profeta dijo que después de mí viene alguien mucho más grande que yo, y en él crean. Y les explicó que a lo que se estaba refiriendo, al que se estaba refiriendo Juan el Bautista era Jesucristo, porque él mismo lo reconoció al momento en que Jesús fue a ser bautizado. Y le dijo, él es el Cordero de Dios. Y dice que estas personas creyeron. Y eso nos muestra que estas personas realmente querían seguir a Dios. Su problema era falta de conocimiento y de entendimiento. Y Pablo se encargó de corregir aquello. Y vean lo que hizo Pablo. Estas personas creyeron, y dice Pablo, impuso sus manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Estaba sucediendo algo similar a lo que había acontecido en Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que fue muy notorio y las personas hablaban en otros idiomas y profetizaban. En los anteriores capítulos que habíamos visto, cuando se hablaba de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, no se manifestaba de esta misma forma. Entonces, en Éfeso, que es donde estaba Pablo, Dios tenía algo preparado. Y por eso es que a través de lo que ocurría con estas personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo, que hablaban otros idiomas y profetizaban, es que Dios mismo estaba confirmando lo que tiene relación con el poder que viene del cielo sobre las personas. Este pasaje de la palabra ha llevado a mucha gente a confusión, y algunas personas se agarran de esto y dice la conversión verdadera viene en dos etapas, ¿no? Una es la conversión misma y después viene el bautizo del Espíritu Santo. Y eso no es cierto, ¿no? Porque todo el resto de la palabra habla que el momento en que uno se convierte, el Espíritu Santo viene. Lo que pasa es que en determinadas ocasiones el Señor tenía propósitos especiales para manifestarse de esta manera. Bueno, ¿qué dicen los versos 8 y 9? Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo
estaba haciendo lo mismo que hizo en Corintios. Es decir, llevar la palabra primero a los del pueblo elegido. Porque ahí había sinagogas donde los judíos se reunían los fines de semana. Y Pablo lo primero que hace es ir a ellos. Y se cumplía con eso lo que decía Cristo, que ustedes han sido levantados para predicar la palabra primero al pueblo judío y después a los gentiles. Y Pablo estaba haciendo esto, pero nuevamente ocurría lo que había ocurrido en Corintios. La gente del pueblo elegido discutía con él, se oponía a él y finalmente no creyeron. ¿Por qué sucedía todo aquello? Porque ellos estaban enraizados con sus propios reglamentos, con sus propias reglas que se habían impuesto, sus tradiciones. Y no querían moverse de aquello. Por otro lado, en la sinagoga había gente que atendía todo el servicio y vivía de eso. Por lo tanto, no les convenía hacer otra cosa, porque la prédica de Pablo decía, ya no es necesario hacer ofrendas. Cristo es el Cordero perfecto, Él murió por nosotros, hay que dejar de hacer todo aquello. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y por eso había oposición, ¿no? Entonces, lo que hace Pablo es compartir la palabra fuera de la sinagoga, es decir, en otro lugar físico. Y para eso, Pablo se alquila un espacio de tiempo en una escuela que había de uno que se llamaba Tirano. Hay algunos relatos históricos, dice que Pablo estaba predicando la palabra todos los días, de más o menos 11 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días. Y que era el horario de descanso en las actividades de la gente de ese pueblo. Seguramente por cuestiones de clima, ellos trabajaban muy de madrugada hasta las 11 de la mañana y luego volvían a las 4 de la tarde a seguir trabajando. Y Pablo predicaba todos los días en esos tiempos. Y uno cuando lee la Biblia dice, qué bueno, ha debido ir unas 2 o 3 veces a predicar. No, dice la palabra que lo realizó por 2 años. En las sinagogas estaba 3 meses. Y después de esos 2 años haciendo esa labor. Y por eso es que pudo alcanzar a una buena parte del pueblo. Vean la perseverancia de Pablo. Y comparemos nuestra vida con esa vida. Nosotros ni siquiera podemos llegar a la hora para recibir el alimento del Señor. Y cuando lo hacemos, a veces lo hacemos una vez. ¿Y después qué? Si no hay perseverancia, pues nadie va a lograr el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Dios todavía está siendo bondadoso y misericordioso al regalarnos estos tiempos. ¿Qué pasaría si en estos momentos estuviera sucediendo en este país lo que está sucediendo en otros países, donde los cristianos están siendo perseguidos y donde no se les deja reunirse? ¿Se imaginan cómo serían las iglesias? Estamos echando por la borda la misericordia de Dios. Porque Él mismo dijo que van a venir tiempos de persecución y no estamos aprovechando los tiempos en que sí podemos alimentarnos y sí podemos crecer justamente para soportar aquellos tiempos que vienen. Bueno, veamos cómo continúa Pablo.
Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esa obra de Pablo, que no lo hacía porque él quería hacerlo, sino por respeto y por obediencia al mandato que Jesús le había dado. Va, tienes de ir por el mundo y predicar la palabra a los gentiles. Y lo hacía por eso, y a nosotros también nos dio la misma orden. Y sin embargo, nosotros la destruimos. Pero cuando hay un hombre que es fiel y perseverante, Dios apoya esa labor. Los versículos 11 y 12 dicen, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esta parte del accionar de Dios a todos nos gusta. Que Dios haga milagros, que levante enfermos, que expulse demonios, a todos nos gusta, y nos gusta más la idea de decir, ojalá Dios pueda usarme a mí para hacer esa labor. ¿Y qué estamos haciendo para recibir ese privilegio? Bueno, Pablo estaba haciendo lo que corresponde hacer. Ahora mucha gente quiere, y seguramente alguna vez le han pedido a Dios, Señor, ¿por qué no me usas a mí para hacer los milagros tan hermosos que tú has hecho? Y seguramente la gente vendría tras tuyo. Bueno, esto no sucede ahora, sucedió también en esos tiempos, y nos los relatan los siguientes versos. El 13 y 14 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué les parece lo que hacían? Parece una broma, ¿no? Y una gran broma. En realidad lo que estaban diciendo, a alguien endemoniado le estaban diciendo, te ordeno a que salgas en el nombre de Jesús, a quien ni siquiera conozco, pero en su nombre te ordeno a que salgas de ese hombre. Eso es lo que estaban haciendo. Yo creo que en algunos aspectos de nuestra vida actuamos de esa misma manera. No, esto se va a dar de esa manera. Sí, ¿por qué? Porque le he pedido a Dios. Claro, y como yo soy el que le ordeno a Dios, y como le he pedido, Él lo va a hacer. No conoces a qué le estás pidiendo aquello, si ese es tu pensamiento. Y esta gente estaba actuando de esa manera. Estaba queriendo actuar en el nombre de alguien que le habían dicho tiene poder, pero que ni ellos no conocían. ¿Y a quién le estaban ordenando? A Satanás, alguien que tiene poder en esta tierra. Lo único que estaban buscando estos hombres, y que nosotros probablemente estemos buscando cuando pensamos de esa manera, haz milagros a través mío, es notoriedad. Es figurar nosotros cuando su palabra dice todo es para gloria de Dios. Y a veces en nosotros mismos no hemos podido controlar aquello. Y Dios nos está llamando a controlar. A decir, solo quiero usarte a ti, séte fiel, te quiero usar porque yo quiero hacer los milagros. Bueno, pero ¿qué les pasó a estas personas? Y el mensaje es que nos puede pasar a nosotros cuando obramos de esa manera. Versículos 15 y 16 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos,
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres no solo fueron atacados físicamente, sino fueron humillados. No puedes, y nadie puede ni debe, utilizar el nombre de Dios en cosas que están fuera de su propósito. Estos estaban queriendo usar el nombre de Jesús para mostrarse, para buscar notoriedad. Bueno, estas son las consecuencias. En cualquier aspecto de nuestra vida, cuando nosotros queramos encarar las cosas de esa manera, vamos a recibir el mismo castigo. Fueron agredidos y escaparon desnudos. Los versos 17 al 19 dice: y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La acción de estas personas que querían beneficiarse del nombre de Dios, a ellos les produjo una respuesta tremenda. Fueron humillados y fueron atacados, pero esa acción trajo consecuencias favorables para la obra. ¿Por qué? Porque los que vieron, el resto de la gente que vieron, primero se dieron cuenta que Satanás tenía malos propósitos, porque vieron a ese endemoniado atacar a la gente y tuvieron miedo. Y empezaron entonces a reconocer que el único que podía enfrentarse a ese enemigo que tenía poder era Jesús. Porque Pablo, cuando expulsaba demonios, el demonio sí obedecía. Y por eso es que mucha gente creyeron. Los que practicaban magia, ¿a qué llegaron? Agarrar, dice, todos sus libros de los que habían aprendido y los quemaron. Y no eran libros que valían poco dinero. Dice que la cuenta era 50,000 monedas de plata, y una moneda de plata más o menos era el salario de un hombre en un día. Entonces, hagan números y vean cuánto es que de lo que se despojaron. Actualmente tenemos cristianos, voy a poner entre comillas, que ni siquiera pueden despojarse de la camiseta de su ídolo. Y cuando el Señor le pida, despójate de cosas mucho más importantes, lo podrán hacer. Pero dicen que siguen al Señor. Y el Señor fue claro: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Pero algunos queremos seguirle solamente para aprovechar el amor y la misericordia de Dios y lo que Él nos puede dar. Ese es mi Dios. Y cuando Dios te pide y te ordena, te manda a hacer algo, dice: deja todos tus ídolos, deshazte de todos tus ídolos. ¿Ya lo hemos hecho? ¿Verdad que cuesta? A estos magos no dice la palabra que no les costó. Les costó, pero decidieron bien. Vale la pena ese sacrificio. Los versos 20 al 22 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí,
me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pablo tenía planes, pero como todavía había que hacer obra en esta iglesia que se estaba levantando, dijo, yo me quedo por un tiempo, porque hay cosas que todavía se deben hacer. El verso 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es decir, la discusión respecto a cuál es el camino que nos conduce a Dios estaba nuevamente en tela de juicio. Había gente que decía, no, pero si nuestras tradiciones dicen que los dioses a los que nosotros seguimos somos los que nosotros mismos hacemos. Y no es un Dios al que ni siquiera conocemos y no lo podemos ver. Y Pablo decía lo contrario. Por lo tanto, se armó una discusión. Y veamos quién generó esa gran discusión. Los versos 24 al 27 dicen, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Cuál era el propósito de este señor para oponerse a la prédica de Pablo? No era nada doctrinal. Él no estaba diciendo, ellos no decían, está confundido Pablo porque dice esto y en realidad debería ser de esta otra forma. No sé, discusiones de tipo doctrinal. No, esta gente estaba preocupada en que si cada vez hay menos que crean en lo que nosotros creemos, pues estamos perdiendo mercado, no va a haber quien compre lo que nosotros hacemos y lo que nos dice la palabra nos da buena utilidad. Estaban anteponiendo sus problemas, sus negocios personales a sus creencias. Y por lo que decía, lo mínimo que podemos decir de este hombre era que era un gran mentiroso. Porque en ninguna manera Pablo estaba hablando contra su diosa o contra su templo. Él estaba hablando simplemente de la obra de Jesús. Y dice que a este hombre se le juntaron muchos para plantear los problemas. Y aquí nuevamente vemos que la gente prefiere escuchar mentiras que le convienen que la verdad de Dios. Prefiere creer en mentiras porque eso les viene bien a su oído y eso de alguna manera justifica su actitud y se unen ciegamente para seguir a estas personas. Los versos 28 y 29 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Creyeron a estas personas. Se enfurecieron porque dijeron, sí, está yendo contra nuestros intereses materiales. Y se levantaron y dice que apresaron a 2 compañeros de Pablo y los llevaron a la plaza para ser juzgados. El mensaje, el enemigo no descansa. El mensaje es cuando tu vida esté avanzando en el camino correcto del Señor, el enemigo va a atacar. El enemigo no descansa.
Y nunca dijo Jesús que este camino iba a ser fácil. Por eso necesitamos estar bien alimentados siempre, porque el enemigo siempre va a estar atacando y está buscando algún lado flaco nuestro para cumplir sus propósitos. Y muchos de nosotros ni siquiera le abrimos una rendija, le abrimos la puerta principal y la del garaje, y derrubamos paredes y le decimos: ven, haz todo lo que quieras, pero soy cristiano. El enemigo no descansa. Pablo en ese momento quiso ir en defensa de los que habían sido apresados, pero fue retenido por algunas personas porque le decían: no pongas en riesgo tu vida porque la obra debe continuar y tú has sido elegido por Dios. Los versos 30 al 31 dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus enemigos, le enviaron recados rogándole que no se presente en el teatro. Pablo, no vayas porque tú eres importante. Dios se hará cargo de todo. Como se va a hacer cargo también de los ataques que tenemos de parte del enemigo nosotros. Si permanecemos en el Señor, dice que Él vencerá las batallas, no nosotros. Y cuando toda esta gente se reunió, fue al lugar donde deberían ser juzgados estas personas, dicen que entre ellos mismos no se entendían. Que lo que estaban reclamando, unos decían una cosa, otros decían otras cosas, ni se entendían. Y eso lo único que nos está mostrando es que hay mucha gente que se está dejando llevar por ideas o por razonamientos humanos y ni siquiera entienden esos razonamientos por los que se están dejando llevar. Estaban protestando sin saber por qué. Los versos 32 al 34 dicen: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Realmente esta gente estaba confundida. No sabían lo que estaban haciendo, pero estaban ahí. Y aunque no sabían lo que estaban haciendo, mostraron gran coraje. Y deberíamos envidiarlos. Por 2 horas seguidas estaban gritando por lo que ellos creían. Nosotros a veces, cuando queremos hablar de nuestro Señor a alguien y en la primera vez no nos ha mostrado una buena recepción, nos vamos. Yo ya hice, no quería, me voy. No, esta gente no actuaba de esa manera. Los versículos 35 al 41 dicen: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay
de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué les estaba diciendo? A la multitud, el que era el encargado de hacer justicia, les dijo: a todos les digo, ustedes han sido engañados, ustedes han sido traídos acá con engaños. Pues todos sabemos que en Éfeso se cree en la diosa Diana y en Júpiter, y las imágenes están ahí. Estos hombres a los que acusan no han hablado nada contra ellos, aunque a ustedes les han dicho algo diferente. Pero ellos no han hablado. Ahora, si hay problemas entre estos señores que por la predicación de Jesús están perdiendo dinero, hay otros lugares donde eso se puede arreglar. Hay procónsules, hay otras autoridades que pueden discernir aquello. Pero estos hombres no han hecho nada. Por lo tanto, porque estos hombres no han blasfemado contra nuestros dioses, esta no es la forma ni el lugar para juzgarlos. Y finalmente acaba diciendo: por lo tanto, no pierdan su tiempo, ni me hagan perder a mí el tiempo. Así que váyanse por donde han venido. Dios estaba actuando en defensa del ministerio en la tierra. Y mientras las personas sean fieles al Señor, Dios se va a hacer cargo de vencer las batallas. Este discurso de esta persona que les dijo: han sido engañados ustedes porque no hay nada de lo que les han dicho. Así que no pierdan su tiempo, ni me hagan perder el mío, váyanse por donde vinieron. Esa proclamación, si la escuchamos con más detalle, ¿no nos estará diciendo algo a nosotros? ¿No nos estará mostrando aspectos en nuestra vida donde nos digan: estás viviendo de manera engañada? No es así como Dios lo ha planeado, como tú crees o como te han hecho creer. Para eso he dejado mi palabra, porque ahí está la verdad. Gracias por su tiempo y que Dios los bendiga en esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.